Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Acá nosotros tenemos un día lluvioso, pero gracias a Dios porque estábamos teniendo mucha sequía. Amén. Así que estamos muy bendecidos con esta hermosa lluvia que tenemos hoy. Bueno, el mensaje que yo les quiero hacer llegar hoy es cómo vencemos nosotros al mundo y a Satanás. Amén. Porque sabemos que el mundo está totalmente corrompido por Satanás. Amén. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a vencer al mundo y cómo vamos a vencer a Satanás? Amén. Bueno, vamos a ver lo que nos trae la palabra de Dios hoy. ¿Cómo vencemos nosotros al mundo y a Satanás? Nosotros vencemos a Satanás y al mundo porque nosotros creemos en Dios, comemos y bebemos de su palabra a conciencia y en obediencia. Amén. Ahora veamos qué nos dice Dios Todopoderoso acerca de esto. El ser humano es el maligno que conforta y me desobedece. El ser humano no es sino la descendencia del maligno al que maldije. El ser humano no es otra cosa que el descendiente del arcángel que me traicionó. El ser humano es la herencia del diablo al que repudié hace mucho tiempo, quien desde entonces ha sido mi enemigo irreconciliable. Sobre la raza humana el cielo desciende, tenebroso y sombrío, sin un atisbo de claridad, y el mundo de los humanos está sumergido en una oscuridad total, de modo que cualquiera que vive en él no puede ni siquiera ver su mano extendida frente a su rostro, ni el sol al levantar la cabeza. El sendero debajo de sus pies, enlodado y lleno de baches, serpentea tortuosamente. Toda la tierra está cubierta de cadáveres. En los oscuros rincones reposan los restos de los fallecidos y multitudes de demonios residen en los rincones fríos y sombríos. Y en el mundo de los hombres los demonios van y vienen en hordas por doquier. Las progenies de todo tipo de bestias, cubiertas de inmundicia, se enfrentan en una batalla campal, cuyo sonido llena de espanto el corazón. En estos tiempos, en este mundo, en este paraíso terrenal, ¿dónde se buscan las dichas de la vida? ¿A dónde se va para hallar el destino de nuestras vidas? El ser humano aplastado bajo los pies de Satanás desde hace mucho tiempo, desde el principio ha sido un actor que asume la imagen de Satanás, más aún, la personificación de Satanás, sirviendo como la prueba que da testimonio de Satanás. De forma clara y rotunda, ¿cómo puede esta raza humana, este montón de escoria depravada, estos descendientes de esta familia humana corrupta, dar testimonio de Dios? ¿De dónde viene mi gloria? ¿Dónde se puede comenzar a hablar de mi testimonio? Porque el enemigo, que habiendo corrompido al ser humano, me confronta, ha tomado a la humanidad, el ser humano que yo creé hace mucho tiempo, el que estaba lleno de mi gloria y mi vivir, y lo ha manchado. Ha arrebatado mi gloria y todo lo que le ha inyectado ha sido veneno. Lo ha mezclado con la fealdad de Satanás y el jugo del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. En el principio, creé al género humano, es decir, al ancestro de la humanidad, Adán. Se le dotó de forma e imagen, rebosaba de vigor y de vitalidad, y además estaba en compañía de mi gloria. Este fue el día glorioso en el cual creé al hombre. Después de eso, Eva fue creada del cuerpo de Adán, siendo ella también ancestro del hombre. Y así, las personas que creé fueron llenas de mi aliento y desbordadas de mi gloria. Adán nació originalmente de mi mano y fue la representación de mi imagen. Por consiguiente, el significado original de Adán era un ser creado por mí, impregnado de mi energía vital, saturado de mi gloria, con forma e imagen, espíritu y aliento. Él fue el único ser creado, poseedor de un espíritu, capaz de representarme, portar mi imagen y recibir mi aliento. En el principio, Eva fue el segundo ser humano dotado de aliento, cuya creación yo había ordenado. Así que el significado original de Eva era un ser creado que daría continuidad a mi gloria, estaría llena de mi vitalidad
y además investida de mi gloria. Eva provino de Adán, así que también portaba mi imagen, ya que fue el segundo ser humano creado a mi imagen. El significado original de Eva era un ser viviente, con espíritu, carne y huesos. Mi segundo testimonio, así como también mi segunda imagen entre los seres humanos. Ellos fueron los ancestros de la humanidad, el tesoro puro y preciado del hombre, y desde el principio fueron seres vivientes dotados de espíritu. Pero el maligno tomó las progenies de los ancestros del ser humano y las pisoteó y las puso en cautiverio, hundiendo el mundo de los humanos en una oscuridad total, para que la descendencia de ellos ya no creyera en mi existencia. Aún más abominable es el hecho de que, al tiempo que el maligno corrompe y pisotea a las personas, está arrebatándolos cruelmente de mi gloria. Está arrebatando cruelmente mi gloria, mi testimonio, la vitalidad que les conferí, el aliento y la vida que soplé en ellas. Toda mi gloria en el mundo humano y todo mi ser que yo he entregado a la humanidad. El hombre ya no está en la luz y ha perdido todo aquello con lo cual lo doté, desechando la gloria que le concedí. ¿Cómo pueden reconocer que yo soy el Señor de todos los seres creados? ¿Cómo pueden seguir creyendo que yo existo en el cielo? ¿Cómo pueden descubrir las manifestaciones de mi gloria siempre sobre la tierra? ¿Cómo pueden estos nietos y nietas considerar al Dios que sus propios ancestros veneran como el Señor que los creó? Estos nietos y nietas patéticos le han presentado generosamente al maligno la gloria, la imagen, el testimonio que les confería Adán y Eva, así como la vida que les otorgué a los seres humanos, y de la cual estos dependen para existir. Y, sin importarle en lo más mínimo la presencia del maligno, le han dado a él toda la gloria, toda mi gloria. ¿No es este el origen del apelativo escoria? ¿Cómo pueden estos seres humanos, estos demonios malvados, estos cadáveres ambulantes, estas figuras de Satanás, estos enemigos míos poseer mi gloria? Yo recobraré mi gloria, recuperaré mi testimonio entre los hombres y todo aquello que una vez me perteneció y que le entregué al hombre hace mucho tiempo. Yo conquistaré a la humanidad por completo. Sin embargo, debes saber que los humanos que yo creé eran hombres santos que llevaban mi imagen y mi gloria. No le pertenecían a Satanás, ni estaban sometidos bajo sus pies, sino que eran puramente una manifestación de mí, sin el más mínimo rastro del veneno de Satanás. Y así le hago saber a la humanidad que solo quiero lo que he creado con mi mano, los santos que yo amo y que no le pertenecen a otra entidad. Además me complaceré en ellos y los consideraré mi gloria, pero no quiero al ser humano que ha sido corrompido por Satanás, que actualmente le pertenece a él y que ya no es mi creación original, porque tengo la intención de recobrar mi gloria en el mundo humano. Conquistaré completamente a los sobrevivientes que puedan entre los seres humanos, que queden entre los seres humanos, como prueba de mi gloria al vencer a Satanás. Solo tomo mi testimonio como una cristalización de mí mismo, como el objeto de mi deleite. Esta es mi voluntad. La humanidad se ha desarrollado durante decenas de miles de años de historia hasta llegar a donde se encuentra hoy. Sin embargo, el hombre que creé originalmente se hundió en la degeneración desde hace mucho tiempo. Ya dejó de ser lo que yo deseo que sea. Por eso la humanidad, ante mis ojos, ya no merece ser llamada humanidad. Es más bien la escoria de la humanidad que Satanás llevó cautiva, cadáveres podridos ambulantes en los que Satanás habita y con los cuales se viste. La gente no cree en absoluto en mi existencia, ni le da la bienvenida a mi venida. El ser humano solo responde a mis exigencias a regañadientes, consintiendo temporalmente y no comparte sinceramente los gozos y tristezas de la vida conmigo. Como la gente me ve como inescrutable, de mala gana me hace una sonrisa fingida,
mostrando una actitud de arrimarse a quien está en el poder. Esto ocurre porque la gente no conoce mi obra, ni mucho menos mi voluntad en el presente. Amén. Ahí nos habla claramente que para renunciar al mundo y renunciar a Satanás debemos confiar en Dios, confiar en la obra y en la voluntad de Dios. Amén. Bueno, usted no puede nacer de nuevo ni tampoco vencer al mundo si usted no tiene la fe en la redención mediante el bautismo de Jesús. Amén. Porque mediante Jesús y el bautismo nosotros somos redimidos. Amén. Él es el Hijo de Dios. Gracias a Él pudimos ser redimidos. Ahora se nos exige que creamos en Dios Todopoderoso, que conozcamos su obra, que nos sometamos a ella y de manera consciente y en obediencia. Amén. De forma obediente. Yo leo, comprendo y obedezco. Amén. Vamos a ver qué nos dice Dios. Dios dice, conocer la obra de Dios hoy. Conocer la obra de Dios en estos tiempos es, en su mayor parte, conocer qué es el ministerio principal de Dios encarnado en los últimos días y qué ha venido a hacer en la tierra. He mencionado anteriormente en mis palabras que Dios ha venido a la tierra durante los últimos días para establecer un ejemplo antes de partir. ¿Cómo establece Él este ejemplo? Hablando palabras, obrando y hablando a lo largo de la tierra. Esta es la obra de Dios durante los últimos días. Él solo habla, de forma que la tierra pasa a ser un mundo de palabras. Sus palabras proveen para cada persona y la esclarecen, y el espíritu del hombre es despertado y tiene claras las visiones. Durante los últimos días, Dios encarnado ha venido a la tierra principalmente con el fin de hablar palabras. Cuando Jesús vino, difundió el Evangelio del reino de los cielos y cumplió la obra de redención de la crucifixión. Puso fin a la era de la ley y abolió todas las cosas viejas. La llegada de Jesús terminó la era de la ley y dio entrada a la era de la gracia. La llegada del Dios encarnado de los últimos días ha puesto fin a la era de la gracia. Él ha venido principalmente a hablar sus palabras, a usar palabras para perfeccionar al hombre, para iluminarlo y esclarecerlo, y eliminar el lugar del Dios vago en su corazón. Esta no es la etapa de la obra que Jesús realizó cuando vino. Cuando Él vino, hizo muchos milagros, sanó a los enfermos y echó fuera demonios, y realizó la obra de redención de la crucifixión. Como consecuencia en sus conceptos, el hombre cree que así es como Dios debería ser, porque cuando Jesús vino, no llevó a cabo la obra de eliminar la imagen del Dios vago del corazón del hombre. Cuando vino, fue crucificado, sanó a los enfermos y echó fuera demonios, y difundió el Evangelio del reino de los cielos. En un aspecto, la encarnación de Dios durante los últimos días elimina el lugar ocupado por el Dios vago en los conceptos del hombre, de tal forma que la imagen del mismo ya no está más en su corazón, por medio de sus palabras y sus obras reales, de su movimiento por todas las tierras y de la obra excepcionalmente real y normal que realiza entre los hombres. Él hace que estos lleguen a conocer la realidad de Dios y elimina el lugar del Dios vago en el corazón de los hombres. En otro aspecto, Dios usa las palabras habladas por su carne para hacer completo al hombre y cumplir todas las cosas. Esta es la obra que Dios cumplirá durante los últimos días. Amén. Juan el apóstol venció al mundo porque él había tenido todos estos tres en su corazón, y él habló sobre la redención de todos sus hermanos en la fe que aguantaban los obstáculos y amenazas. Él declaró: esta es la manera en que usted puede vencer al mundo. También Jesús vino por el Espíritu, el agua y la sangre. Ya que Él venció al mundo, el fiel vencerá al mundo. Esta es la única manera del fiel para vencer al mundo. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 8, se ha dicho que tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. También tenemos, que sabemos, de otro apóstol que fue Pablo, amén. Y Pablo también
tuvo el encargo de dar a conocer la obra de Dios, que en ese entonces era Jesús, que es la primera encarnación de Dios, y difundir. Amén. Pero como sabemos, Pablo era temperamental, ¿sí? Era muy pasional, a veces se dejaba llevar por su temperamento, ¿sí? Y entonces lo que nos insta Dios Todopoderoso es que no seamos como Él, no en la parte de su servicio, sino en la parte de su carácter. Nosotros no debemos servir como Él, no debemos servir siendo de esa forma temperamental, pasional, sino que debemos tener un cambio en nuestro carácter. Amén. Nuestro carácter debemos ser pasivos, debemos ser tardos para reaccionar. Amén. No por eso vamos a aguantarnos todo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Podemos ser justos, podemos hablar, podemos darnos a entender sin levantar la voz, sin gritar, sin ofender a nadie. A eso se hace referencia, ¿sí? Cambiar nuestro carácter vital, buscar la manera de decir sin recurrir a la ira. Amén. Bueno, vamos a ver qué nos dice Dios Todopoderoso con respecto a este apóstol, Pablo. Dios no elogia a quienes sirven como Pablo. Si aquellos que sirven a Dios siguen su propio temperamento y actúan con base en su propia voluntad, entonces están en peligro de ser expulsados en cualquier momento. Aquellos que aplican sus muchos años de experiencia al servicio de Dios con el fin de ganarse el corazón de los demás, para sermonearlos, dominarlos y enaltecerse a sí mismos, y que nunca se arrepientan, nunca confiesen sus pecados, nunca renuncian a los beneficios de su posición. Estas personas caerán delante de Dios. Son personas del mismo tipo que Pablo, que presumen de su antigüedad y hacen alarde de sus calificaciones. Dios no traerá a este tipo de personas a la perfección. Este tipo de servicio interfiere con la obra de Dios. A las personas les encanta aferrarse a lo viejo. Se aferran a las nociones del pasado, a las cosas del pasado. Este es un gran obstáculo para su servicio. Si no puedes desecharlas, estas cosas acabarán con tu vida entera. Dios no te elogiará en lo más mínimo, ni siquiera si te rompes las piernas mientras corres o si te quiebras la espalda a causa de tu labor, ni siquiera si eres martirizado en tu servicio a Dios. Muy por el contrario, Él dirá que eres un hacedor del mal. Adaptado de la forma religiosa de servicio debe prohibirse en la palabra manifestada en carne. Allá va bien clarito lo que no debemos ser. No debemos tener esa forma, ese carácter, amén. Nosotros debemos ser cambiados totalmente. Todavía hay mucha gente que no cree en Jesús, el cual Él fue el que nos redime. Todavía hay mucha gente que solo cree, no cree en el bautismo de Jesús y cree solamente en el Espíritu y en la sangre, ¿sí? Que porque se sacrificó por nosotros y porque el Espíritu Santo también puede estar en nosotros, pero no creen en el bautismo, ¿sí? El bautismo de agua. Cuando Jesús le dice, levántate y resplandece, ellos no pueden resplandecer. Ellos todavía mantienen el pecado en su corazón. Aunque ellos crean en Jesús, ellos todavía siguen estando en el infierno, porque no aceptan toda su obra. Amén. Es lo mismo que ahora en los últimos días. Los que no aceptan a Dios Todopoderoso, o a veces aceptan a Dios Todopoderoso, pero no aceptan su obra y su voluntad, están fracasando. O sea, tienen que aceptar entero, tienen que aceptar a la encarnación de Dios, deben aceptar su obra y la voluntad de Dios encarnado, amén. En todas las eras es lo mismo. Si nosotros aceptamos solamente una partecita, porque esa partecita nos conviene y la otra no, y estamos desobediendo igual, es lo mismo, nunca no vamos a ser salvos, vamos a ir al infierno, amén, porque no aceptamos. Nosotros debemos aceptar completamente, no solamente porque una parte porque me conviene y la otra no. Debemos aceptar todo, amén. Porque si no aceptamos a Dios, lamentablemente vamos a ser eliminados y vamos a quedar sin vida. Los que no aceptan van a ser eliminados y quedarán sin vida. No tener a Dios no es tener vida, es estar vacío. Es solo en un mundo oscuro de tinieblas a su propia suerte, porque no vamos a tener quien nos acompañe, quien nos dé el camino, quien nos guíe. Vamos a estar solos en un mundo oscuro de tiniebla, porque sabemos que el mundo que vivimos ahora es más de Satanás
que de Dios. Veamos qué nos dice Dios Todopoderoso con respecto a esto. Todos los que se rebelan contra Dios y desobedecen a Dios al experimentar su obra reciben su juicio y castigo. La mayoría de las veces las personas reciben el juicio y castigo de las palabras de Dios, pero a veces ellos también reciben tanto juicio y castigo de los hechos que caen sobre ellos, como los castigos de Dios. Todos nosotros hemos visto esto. Algunos dicen, los no creyentes nunca han aceptado la obra de Dios de juicio y castigo, así que ¿podrán ellos escapar del juicio y castigo de Dios? Independientemente de si las personas acepten la obra de Dios en los últimos días, todas ellas serán objeto del juicio y castigo de Dios. Nadie puede escapar de esto. Esto es un hecho. Todos los que están dentro de la religión no han aceptado el juicio y castigo de Dios, pero no pueden escapar de ello. Nadie puede escapar del castigo que Dios ha predestinado para el hombre. Es solo cuestión de tiempo, ya que todos obtienen su propio resultado individual, el cual también está determinado por Dios. Podemos ver qué tipo de juicio y castigo cada persona recibe de su resultado. Algunas aceptan el juicio y castigo de Dios, alcanzan la purificación de Dios, regresan completamente a Dios y su resultado es un buen destino, entrar al reino y ganar la vida eterna. Este tipo de persona alcanza la salvación. Los que no aceptan el juicio y castigo de Dios, es decir, los que no aceptan la obra de Dios, finalmente sufrirán la perdición y destrucción. Este es el juicio de Dios. Este es su juicio y castigo que ha sido predeterminado por Dios, al igual que el resultado final que ha sido determinado por el juicio y castigo de Dios. Actualmente hay muchos líderes en la comunidad religiosa que están resistiéndose a Dios. ¿Cuál será su resultado final? Si no se arrepienten, al final están destinados a hundirse en la destrucción y perdición, porque nadie puede escapar del juicio y castigo de Dios. Amén. Gracias a Dios Todopoderoso. Espero que les haya gustado estas palabras, que hayan sido de bendición para su vida. No se olviden de poner me gusta, de compartir. Nos vemos. Paz.